músico, docente, periodista cultural y productor artístico uruguayo. También fue alumno de técnica, de armonía, de composición musical, formación que transitó de la mano de Gustavo Ripa, de Esteban Klisic y también de Corium Aronian. Desde principios de los años 90, Andrés Torrón, que es quien lo visita, escribe sobre música en distintos medios, además de participar en diversos programas como columnista invitado. Piensa y dilo, pero ya no juegues más. Periódicamente dicta el curso taller Introducción a la Música Uruguaya, un panorama sobre la música nacional desde sus comienzos hasta la fecha. Hace poco más de una década escribió el libro 111 discos uruguayos, publicado por Agua Clara en el 2014, con el que se atrevió a recordar y a recorrer casi 6 décadas de la música uruguaya. Y un lustro más tarde publicó el libro Mediocampo, el icónico álbum de Jaime Ross, aquel de Urano y Convención, tal vez Cheché, o El Futuro Murguistas. De hecho, Andrés trabajó los textos de la reedición de la obra de Jaime Ross. Desde inicio de los 2000 se dedicó también a la producción artística, trabajando en diversas grabaciones, hasta fundar en el año 2017 el proyecto musical 2, junto a su hija, Lucía. A contracorriente de la escucha musical efímera y acelerada de estos tiempos e incluso la publicación discontinuada de canciones tratando de pescar audiencias, Torrón propuso un ciclo de escuchas silenciosas, reunirse en torno a un álbum para recorrer ya sin distracciones de punta a punta su repertorio. Y se viene justamente el cuarto ciclo. Del 15 de mayo al 16 de octubre, Andrés volverá a ir contra la corriente y propondrá la escucha continua de distintos álbumes de la escena musical local. Rade y Conjunto SOS, Fernando Cabrera con El Tiempo Está Después, Frontera de Jorge Drexler, Diciembra de Tres Pecados, Diane de Noir y también Número 8 de Los Buenos Muchachos. Esperando el primer amanecer con 3 amigos. Es un placer para nosotros dar la bienvenida a Andrés Torrón con todo este ciclo de escucha para sumergirnos a hablar de discos. Bienvenido, bueno, Andrés. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Acá sufriendo los embates del invierno. Bien. Con un poco de resfrío. Y sí, bueno. Inevitable, ineludible. ¿Cuál es la respuesta y cuál es la reacción a este ciclo que propone justamente eso, escuchar de principio a fin un trabajo discográfico? Bueno, ha sido buenísima, te diré que más buena de lo que esperaba. De hecho, bueno, por eso estamos en el cuarto año de este ciclo. Los últimos 2 años siempre con entradas agotadas. Y bueno, vos decías que es a contracorriente y en parte es cierto, pero a la vez viste que ha habido como un renacer de esa idea del formato físico y de escuchar los discos en un formato físico, una especie de resistencia al algoritmo, por decirlo de alguna manera. Sí, no sé en cuánto se produce eso en colectivo, ¿no? Esto quizás es un caso particular, ¿no? Porque antes era muy común, como había poca disponibilidad, el hecho de que algún amigo del barrio tuviera un disco ya, eso generaba claro, toda una conmoción, una reunión, ¿no? Lo clásico era, ¿no? Si uno se compraba un disco, llamar a tus amigos y decir, mirá el disco que conseguí. Y bueno, reunión en casa para escucharlo, ¿no? Totalmente. Y bueno, esto es un poco eso, ¿no? Volver a ese ritual, un poco, ¿no? Porque la música tiene algo también de... Escuchar música tiene algo de ritual, que puede ser un ritual compartido o un ritual individual, obviamente. Y bueno, el hecho de escucharlo con auriculares es una mezcla de cosa individual, porque cada uno está, ¿no? Como sumergido ahí, inmerso en la música, pero también acompañado de la gente que tenés al lado, ¿no? Y yo creo también que la escucha colectiva como que te cambia un poco la percepción de la música, ¿no? Como que escuchás distinto si estás con otra gente. Sin duda, te iba a preguntar justamente por qué la selección de este dispositivo auriculares para escuchar, siendo que es un espacio cerrado que perfectamente podrían disponer de un equipo de alta calidad sonora como para esa escucha. Claro, y un poco la idea
fue como el plano más inmersivo, ¿no? Como eso, meterse en la música. Aparte, bueno, también esto está acompañado de unos visuales que se hacen en vivo con una villa y que es Clara Bonavita, con la cual estamos trabajando desde hace tiempo. Y bueno, eso, los auriculares te permiten, me parece, como concentrarte más en lo que estás escuchando, ¿no? Es una inducción directa hacia el oído. Claro. Está buenísimo. Sí, eso que tú comentabas, ¿no? Esta proyección de visuales en vivo se hace en un espacio contenido, además, con un multipantalla que sugiere además otra inmersión, ¿no? Claro. También visual. Claro, el espacio de Magma Futura tiene eso, que te podés tirar en el piso y ver los visuales que son hechos especialmente para esto. Y es una cosa más abstracta, ¿no? No es que sea una ilustración de las canciones, ¿no? Sino que ayuda un poco a esa experiencia, ¿no? Y no es solo la escucha tampoco, porque, bueno, la idea es que sea una escucha guiada, ¿no? Exactamente, es una escucha guiada que vos vas tirando elementos contextuales de la producción de aquel disco, Claro. de las canciones en particular. Claro. Hablemos básicamente del material que vas a estar repasando en el día de hoy. Yo te preguntaba si todos los discos que seleccionás son parte de este trabajo que habías publicado en el 2014, que después agregaste además un anexo, ¿no? 111 más 11. Más 11. No me acuerdo cuándo fue, pero fue 2019 por ahí. 2020. 2020, porque me acuerdo que salió el disco y cayó la pandemia. Claro. Fue en el 2020 que se hizo la reedición, porque el libro se había agotado, ¿no? Estuvo agotado unos años. Hicimos esa reedición ampliada. Y no necesariamente tienen por qué estar en el libro. Ahora estábamos repasando justo, ¿no? Y bueno, el 8 de Los Buenos Muchachos no está, más que nada por una cosa temporal, ¿no? Claro, fue 2017, ¿fue? Es del 2017. Ahí va. Este diciembre sí, de Los Tres Pecados, está en el anexo. Está en ¿no? el anexo. En la reedición. Sí. Perfecto. Pero obviamente también es un insumo para vos para ver que de este catálogo cuál también elegir y cuál proponer, ¿no? Sí. La propuesta de elección es un poco azarosa, caprichosa, ¿no? O sea, por un lado, quiero que sea representativa, de que sea muy, como que tener un espectro amplio de discos, ¿no? Temporal, o sea, cronológico, ¿no? Que pueda haber discos de los años 60 y discos de casi hoy, ¿no? Uh-huh. Y también estilístico, ¿no? Que vaya desde la cosa más rockera indie a lo más popular, y también parte por un gusto propio, porque no podría como hablar de un disco si yo no tuviera pasión por ese disco o me gustara el disco, ¿no? Este es uno de los que va a estar sonando el próximo 15 de mayo. Rubén Rada y el conjunto SOS. Es un disco particularmente, además que está en un año de aniversario, ¿no? Está cumpliendo 50 años redondo, es el sucesor de Radeces, pero es un disco que tiene un montón de características que lo hacen bien particular, ¿no? Porque es un disco casi como un eslabón perdido, ¿no? De hecho, vos lo reseñás de esa manera en el álbum también. Totalmente, porque en realidad, pues es que cronológicamente en la grabación es anterior. Se grabó antes que Radeces, claro. Porque el disco se graba en el año 74 en Buenos Aires y queda ahí archivado. Y en realidad es el disco que Rada hace después de Totem. Ahí va. Es un disco muy interesante y eso, es un disco casi desconocido. Tomando distancia de la dictadura en Uruguay, él se va a Argentina y en Argentina, bueno, termina agarrando la dictadura argentina, pero previo graba este trabajo discográfico. Graba este trabajo con un grupo con sonido original del sur, que eso es SOS, que era un grupo con músicos argentinos, con Héctor Wingert, saxofonista uruguayo, y dos músicos suecos que estaban en Buenos Aires desde los años 60, que eran parte de un grupo llamado el Cons Combo, que en los 60 había tenido un éxito muy efímero, como una especie de contracara de los Shakers, haciendo temas
beat en inglés, y que se habían juntado por razones más bien comerciales de tocar covers en el Hotel Sheraton en Buenos Aires. Precisaban un cantante, Rada estaba en la vuelta y empiezan a tocar covers de soul, de funk, de Tom Jones, y al mismo tiempo deciden empezar a, por otro lado, con esa misma banda, empezar a componer canciones propias y grabar un disco y presentarse como sonido original del sur, grabando esas canciones. Que uno lo podría escuchar como una continuación de lo que estaba haciendo Totem, ¿no? Porque tiene una cosa bien afro-rockera, pero también con mucho soul y funk. Hay que tener presente, viste, que en esos años, en los 70, estaba, no sé, Stevie Wonder a tope, explotando con sus mejores discos, ¿no? El soul, el funk, las mezclas del jazz con el soul y el funk también, ¿no? Entonces tiene una beta más jazzera también en los arreglos. Algo que no le era ajeno para nada, ¿no? Rubén Rada había sido parte de los Hot Blowers, ¿no? Claro. Y había mamado toda aquella tendencia del Hot Club, ¿no? Totalmente, pero que no se había manifestado ni en el Quinto ni en Totem tanto, por lo menos, ¿no? Claro. Y tiene además una pata muy interesante de fusión con el latinoamericano. Tiene mucha cosa, no solo con el candombe, sino con, no sé, huayno, chacarera, ¿viste? Y unos arreglos souleros así de vientos, que es impresionante. Y Rada en un momento compositivo y como cantante, impresionante, ¿no? Es un disco que no sale en Argentina, que se publica primero en Uruguay. Sí, únicamente en Uruguay. Únicamente en Uruguay. Sí, sí. Y de hecho hay una canción del propio álbum que termina siendo censurada, ¿no? Que sugería también algunos conceptos que podían generarle riesgo a la propia publicación. Claro, hay una canción que se llama América Unida Serás, que no... Que termina gritando libertad, ¿no? Claro, que quedó una especie de autocensura del sello clave que edita el disco 2 años después de grabado acá en Uruguay, que sale en realidad casi que sin conocimiento de Rada, ese disco, y que queda ahí perdido, ¿no? Porque Rada después se va primero a Europa, después se va a Estados Unidos, donde empieza toda la etapa con OPA, claro, ¿no? Y si escuchás ahí... lo que es antes de viajar con Dogliotti. No, es justo... Después. Ahí va. Claro. Es justo antes de que él después se vaya a Estados Unidos y labure con Hugo Fatoruso en OPA. Y OPA en el año 76, el mismo año que saca ese disco, en Golden Wings, el primer disco de OPA, hace una versión de Pájaro Africano, que está en... Es verdad, claro. Que está en SOS. Es verdad. O sea, Hugo y Osvaldo lo habían escuchado, se coparon con eso. Entonces uno puede ver que ese disco es como que te explica un poco el salto ese ¿no? Esa transición. Me quedé pensando el Pájaro Africano, que es parte del repertorio de Rada Soul Boys, que es como la mirada bien yacera del repertorio de Rada. Claro. Y tiene mucho sentido además, ¿no? Justamente. Totalmente. Porque tiene una impronta yacera enorme. Sí. Mira qué interesante. O sea, como es re interesante eso, como esa canción sale ahí y en realidad todos la conocemos más por la versión de OPA, que en realidad es muy parecida, pero en realidad la versión de Rada, que es la original de SOS, es anterior. Lo que pasa es que sale casi al mismo tiempo por esto que estábamos hablando, ¿no? Que no profundicemos más. Dejemos que la gente vaya el 15 de mayo entonces a escuchar Rada y SOS. Metamos en otro disco. Vamos al otro. Hay quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. No, está loco aquel que quiera volar, buscando un sitio al lado del sol, está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón.
Hay gente que... Claramente, Fernando Cabrera, El tiempo está después, una versión de Imposibles, hermosa, además que es parte también de aquel trabajo del año 1989. Este es un disco emblemático de Cabrera, quizá muy identificado justamente por el tema que da nombre al disco, ¿no? Después, que la claro. gente lo conoce como La calle Yupe, pero que se llama El tiempo está después, ¿no? Hay una canción curiosísima que él compone estando fuera de Uruguay, ¿no? Cuando había estado un pasaje de tiempo largo, más de un año en Bolivia, trabajando, arreglando, ¿no? Otras agrupaciones musicales también, ¿no? ¿Cómo abordás el trabajo de Fernando Cabrera? Bueno, Cabrera es un músico fundamental, ¿no? En el devenir de la música uruguaya. Con una mezcla muy particular, como siguiendo una tradición como larguísima, ¿no? de los cantautores, ¿no? Uruguayos, y juntando como una cantidad de influencias que son como comunes en la música uruguaya, pero con Cabrera se junta, me parece, de una manera muy particular, ¿no? Yo siempre digo, en ninguna otra parte del mundo se juntó, no sé, la bossa nova con el tango, ¿no? Uh-huh. Y acá pasó eso, y Cabrera es un ejemplo de eso, ¿no? Increíble. Esas influencias rioplatenses con lo brasileño, con toda la tradición uruguaya de la milonga, ¿no? Capaz que lo antecedió un poquito Mateo, ¿no? Pero él es, claro, un tipo que abreva justamente toda esa mixtura, ¿no? Totalmente. Y Cabrera tiene también esa pata más tanguera, tal vez, ¿no? Y más milonguera que Mateo está, pero no tan presente, ¿no? Uh-huh. Y este disco es como un disco bisagra, ¿no? En su carrera, ¿no? Porque él venía de una etapa más rockera anterior, y acá como que se junta varias de las influencias que había estado él como buscando, ¿no? Porque él había empezado con Montevideo, una cosa más acústica, más minimalista, ¿no? Después pasó más al lado más rockero, digamos. Y acá se junta esas dos vertientes con una cosa también, como con una nueva paleta sonora, porque hay como arreglos de cuerdas, otros sonidos, y hay canciones que hoy son clásicos, ¿no? El tiempo está después es uno de la que estábamos escuchando. Sin duda, es que uno repasa este disco: Iluminada, Punto Muerto, La Garra del Corazón, Imposible, Los Viajantes, El tiempo está después. Sí, o sea, sí. El disco no tiene desperdicio en sí mismo. No. Es un disco cortito, aparte. Ahí va. Pero que es... Con un bandún, ¿no? Sí, Andrea Recaño en el bajo, Cheche Chenique en la batería. Está Mariana Ingol haciendo coros. Está Mariana Ingol, hay unos arreglitos, ¿no? El Bolsa Muedo está en un tema. Muedo tocando la guitarra, sí. Y Fernando, bueno, en arreglos vocales, corales. Claro, hay unos arreglos de cuerdas que tocan los violines y chelos de Camerata. Ahí va. Que habían vuelto de su exilio mexicano, ¿no? No, es un discazo de Cabrera. 12 de junio, anótense, 12 de junio, ahí en Magma, es que van a estar repasando este trabajo discográfico. Vamos al siguiente, y ya medio que vamos redondeando. ¿Cómo hace la gente? Llega a Magma, luego de haber comprado sus localidades, los esperan con el kiosquito de Domo Silent para entregarle auriculares. Sí. Lo que se llama la nave de Magma Futura, ¿no? Que es un lugar como cerrado, que tiene esas 3 paredes de pantallas inmersivas. ¿Dónde es exactamente? En Pablo de María, no me acuerdo el número exacto ahora, pero es Pablo de María y San Salvador y Durazno. La esquina palermitana. Totalmente. Sí, ahí ya más Parque Rodó, casi, ¿no? Y en realidad los auriculares te están esperando ahí porque te puedes tirar en un puff o sentarte en una silla. O sea, llegar con tiempo te posibilita elegir un rincón más. Un rincón para ver la pantalla, porque en realidad no hay por qué verme a mí, o sea, no soy el protagonista, sí les estoy hablando, ¿no? Porque la idea es esa, tener una pequeña introducción sobre el disco y después ir hablando como canción a canción, pero escuchar la canción completa, ¿no? O sea, eso es la regla de oro, ¿no? La canción va completa. Y bueno, es muy puntual, ¿no? La idea es empezar puntualmente. Todos los eventos empiezan a las 7. Y bueno, las entradas se van rápido porque es bastante... Sí, localidades son acotadas. Son acotadas, son bastante limitadas. Ahí va. Así que bueno, está bueno comprarlas con anticipación por Ticket Fácil. Vamos a la frontera entonces.
dicen que Jorge Drexler está recién llegado al candombe, ahí tenés Frontera, del año 1999. Y esta memoria del cuero donde obviamente los tambores son protagonistas absolutos. Este trabajo es el trabajo de alguna manera que podremos decir antecede este estar acá de Jorge Drexler, ¿no? Totalmente. Como que lo trae en un periodo de tiempo de nuevo a Uruguay, vuelve a trabajar con productores en este espacio de la ciudad, vuelve a tener una influencia muy alta la sonoridad del tambor. Totalmente, fue como un intento también de volver, porque si hacemos memoria, Jorge se había ido a España en el año 94, 95, no me acuerdo. Sí, claro. Había grabado 2 discos en España y estaba un poco camino a ser un cantautor hispano o español, ¿no? Y bueno, sintió la necesidad, como la sintió ahora, ¿no? De volver a Uruguay y trabajar con músicos muy jóvenes, como pasó ahora en Taracá, que eran de otro palo, que venían del hip hop y la música electrónica, que son Juan Campodónico y Carlos Casacuberta, ¿no? El eslabón quizá con este es Carlos Casacuberta, que quien continúa todavía como en ese rol de asesoría, de producción artística. Totalmente. Pero que en ese momento venían del Peyote Asesino y que uno, en ese momento, juntar a Jorge Drexler con el Peyote Asesino era una cosa muy extraña, ¿no? Descabellado, diríamos, claro, ¿no? Claro. Y también Juan tampoco era el productor que soy, ¿no? Reconocido, digamos, no tenía ningún trabajo internacional, no había estado bajo fondo. Había grabado con Los No Te Va a Gustar, pero era muy incipiente, ¿no? Disco debut. Sí, casi fue al mismo tiempo. Claro. Estaba probando, ¿no? El home studio, ¿no? Grabar fuera de las condiciones de un estudio de grabación. Sí, un disco que se grabó en una casa, con métodos que hoy sonarían bastante caseros, ¿no? Que eso, una computadora, y bueno, usando muchas programaciones, pero también volviendo un poco a la raíz uruguaya, porque en ese disco hay candombe, como decías vos, como Memoria del Cuero, pero también hay milongas, ¿no? Hay mucha vuelta a la raíz y a la vez mezcla, que en ese momento era algo totalmente nuevo para la música de Jorge, con la música electrónica, ¿no? Con elementos no de hip hop, no es que haya rap, pero sí de la manera de hacer música que había traído el hip hop, ¿no? Con loops, con cortar fragmentos de cosas, y eso era algo totalmente nuevo en la música de Jorge Drexler, ¿no? O sea, fue un disco en su momento muy arriesgado, que claro, con el diario del lunes salió muy bien, ¿no? Es un acierto, total. Bueno, para que lo identifiquen, es aquel que está repleto de sellos en su pasaporte, ¿no? Claro. Y tiene tanto que ver con la publicación reciente que él habla del georradar, ¿no? Como esa lucecita roja que se va moviendo del lugar y lo va alejando. Bueno, aquel también marcaba un montón de sellos en su pasaporte que le iba tapando casi que el rostro, ¿no? Bueno, este es otro de los discos que va a estar abordando entonces Andrés Torrón en este ciclo de escuchas silenciosas, de escuchas inmersivas, ahí en Espacio Magma, con los visuales de Clara Bonavita y obviamente la música uruguaya. 17 de julio va a ser Jorge Drexler con Frontera. Quiero tirarle a los que siguen luego. 14 de agosto, Tres Pecados de Diciembre, un disco del 2011. Después vendría el 12 de septiembre Diane de Noir con su disco debut del año 1972, acompañado obviamente por Eduardo Mateo. Y finalmente el 16 de octubre el número 8 de Los Buenos Muchachos, que es un discazo, ni que hablar. Andrés, ha sido un placer la charla. Seguiría hasta el final del programa hablando de discos, hablando de música. Gracias por venir, mucha suerte con el ciclo. Muchas gracias. Ciclo de escuchas silenciosas entonces, que ya va en su 4º recorrido. Muchísima suerte. Bueno, muchas gracias y nos vemos ahí entonces. Seguro que sí.